Las líneas imaginarias que rodean la Tierra forman una red geográfica. Esta red de paralelos y meridianos nos sirven para localizar un punto en la superficie terrestre de manera exacta, utilizando coordenadas geográficas. Los paralelos son círculos imaginarios perpendiculares al eje terrestre y trazados en sentido este-oeste. Se enumeran de 0 a 90 grados, desde el ecuador hacia los polos. El ecuador es el paralelo de mayor extensión y es de 0 grados. El ecuador divide a la Tierra, además, en dos partes iguales, los hemisferios norte y sur. Los paralelos de 90 grados corresponden a los polos norte y sur. Por lo tanto, es importante recordar que la línea imaginaria del ecuador va a dividir al planeta en dos: el hemisferio norte en su parte superior y el hemisferio sur en la parte inferior. Es decir, los paralelos son líneas que tienen dirección este-oeste y un trazado horizontal. Los meridianos son semicírculos imaginarios paralelos al eje de la Tierra. Se extienden desde el polo norte hasta el polo sur y se enumeran de 0 a 180 grados hacia el este y el oeste del meridiano de Greenwich, que corresponde al meridiano cero. Como pueden observar, el trazado de los meridianos tiene dirección norte-sur y aquí lo vemos representado en semicírculos que van de polo a polo. Por lo tanto, el meridiano de Greenwich divide a la Tierra también en dos hemisferios: el hemisferio este, también conocido como hemisferio occidental, y el hemisferio oeste, también llamado hemisferio oriental. Ahora bien, si necesitamos localizar un punto en el planeta, es necesario conocer la latitud y la longitud. En este caso, la latitud es una medida angular. Como pueden observar, hay un punto, el punto P, en el planeta y un ángulo que se despliega. Es una medida angular que permite calcular la distancia de cualquier punto en el planeta hasta la línea del ecuador. La latitud podrá ser norte, si ese punto está encima del ecuador, como vemos en el ejemplo, o la latitud podrá ser sur, si ese punto estuviera ubicado debajo del ecuador. La longitud también es una medida angular y va a representar la distancia que hay entre cualquier punto ubicado en el planeta hasta la línea del meridiano de Greenwich. La longitud puede ser este u oeste. Resumiendo, la latitud puede ser norte y sur y se va a medir respecto del paralelo ecuador. Y la longitud puede ser este u oeste y se va a medir respecto del meridiano de Greenwich. En este ejemplo vamos a intentar calcular la latitud y la longitud. Observen el planisferio. En su parte inferior y superior vemos las coordenadas de longitud. En la parte izquierda y derecha vemos las coordenadas de latitud. Supongamos que queremos calcular la latitud y la longitud del punto C, que está ubicado en América del Sur. La latitud, si yo miro la línea que lo atraviesa, la veo en 30 grados. Como esa línea está debajo del ecuador, voy a decir que la latitud es de 30 grados sur. Si quiero calcular la longitud, tengo que ubicar los meridianos. Veo que el meridiano de 60 grados pasa por el punto C. Es decir, que el punto C tiene una longitud de 60 grados oeste. Para que aún quede más clara la explicación sobre cómo calcular la latitud y la longitud,
Vamos a observar ahora el punto D en el hemisferio sur. Si yo quisiera calcular la latitud del punto D, entonces lo primero que debo observar es el paralelo que lo atraviesa. En este caso, lo atraviesa el paralelo de 60 grados. Y como está ubicado en el hemisferio sur, la latitud va a ser de 60 grados latitud sur. Si yo quiero calcular la longitud, voy a ver el meridiano que lo atraviesa el meridiano también de 60 grados. Está ubicado en el hemisferio este, por lo tanto, su longitud es de 60 grados, longitud este. Bien, veamos un ejemplo más para latitud. Si quisiera calcular la latitud aproximada del punto F, diría que se encuentra entre los paralelos de 30 grados y de 60, al norte del ecuador, y podría dividir el segmento y ubicar de esta forma a ese punto en el paralelo de 50 grados. Es una distancia intermedia, fíjense en el dibujito, entre 30 y 60. Es decir, la latitud del punto F sería 50 grados latitud norte aproximadamente. Y veamos por último este ejemplo para calcular la longitud. Si quisiera calcular la longitud aproximada también del punto F, diría que se encuentra entre los meridianos de 60 grados y 90 grados, al este del meridiano de Greenwich. Podría imaginariamente también dividir ese segmento y ubicar de esta forma al punto F aproximadamente en el meridiano de 70 grados. Es decir, la longitud del punto F sería aproximadamente 70 grados longitud este. Para finalizar, recuerden que la latitud puede ser norte o sur y se va a medir, se va a calcular respecto de la línea del ecuador. Y la longitud puede ser este u oeste y se va a calcular respecto del meridiano de Greenwich.